Saludos mis estimados compañeros. Hoy nos toca presentar para el seminario Horizonte Metodológico el diseño cuantitativo experimental cuasi experimental, cuyas autoras son la ingeniero Thais Aponte y quien les habla la licenciada Giletsis Malaver. En principio le tenemos que presentar lo que es el diseño cuasi experimental. El prefijo cuasi significa parecido. Por lo tanto, esta investigación cuasi experimental es un tipo de investigación que se parece a la investigación experimental, pero no es una investigación experimental verdadera. Aunque se manipula la variable independiente, los participantes no son asignados aleatoriamente a condiciones u órdenes de condiciones. Esto según Cook y Campbell en el año 1979. Tenemos de acuerdo a Pedashur y Smelkin en el año 1991 que el diseño cuasi experimental es una investigación que posee todos los elementos de un experimento, excepto que los sujetos no se asignan aleatoriamente a los grupos. En ausencia de aleatorización, el investigador se enfrenta con la tarea de identificar y separar los efectos de los tratamientos del resto de los factores que afectan a la variable dependiente. Los cuasi experimentos suelen realizarse en situaciones de campo en las que la asignación aleatoria es difícil o imposible. Suelen realizarse para evaluar la eficacia en un tratamiento, tal vez un tipo de psicoterapia o una intervención educativa. Continuamos con las características del diseño cuasi experimental. Antes de especificar las características propias de este diseño, es necesario recordar que en todo trabajo de investigación debe evaluarse lo que de forma genérica es conocido por validez. Como destacan Judd y Kenny en el año 1981, el propósito de toda investigación social es conseguir una información exacta y generalizable, lo cual equivale a afirmar que sea válida. Pues bien, entre las características del diseño cuasi tenemos población de estudio, metodología, usos y desarrollo. El muestreo no aleatorio consiste en la elección de una muestra según el juicio del equipo del investigador. La calidad del muestreo no puede valorarse ni a priori ni objetivamente, pues depende de los criterios utilizados para escoger a los componentes de la muestra. En la investigación descriptiva, esta se encarga de puntualizar las características de la población objeto de estudio. Esta metodología se centra más en el qué en lugar del por qué del sujeto de investigación. En el sector educativo, pues esta se fundamenta en una metodología descriptiva y en algunos elementos cuantitativos y cualitativos, y se utiliza para estudiar diferentes comportamientos y variables sociales. Cuando mencionamos que hay menor control de la variable, esto quiere decir que cuando se utiliza este tipo de investigación y al no haber seleccionado los grupos experimentales de forma aleatoria, ocurre una cosa, que no podemos garantizar que todos los sujetos tengan características similares, es decir, se produce un control menor de las variables. Esto trae como resultado que sean menos fiables. Todo esto conlleva a que este tipo de investigación no se utilice en contextos de laboratorio, sino más bien en contextos naturales o en las escuelas. Es decir, con todo esto, que se utiliza sobre todo en investigación aplicada. Pues bien, esta investigación cuasi experimental presenta tanto componentes positivos como componentes negativos. Para finalizar mi intervención, tenemos por aquí los métodos de investigación del diseño cuasi experimental. Entonces tenemos a los diseños transversales y a los diseños longitudinales. Los diseños transversales comparan diferentes grupos en momentos específicos del tiempo, y los diseños longitudinales estudian los cambios por los que atraviesa el sujeto de estudio en un periodo de tiempo continuo. Pues bien, estos métodos tienen como objetivo poner a prueba una hipótesis causal manipulando una variable independiente donde por razones lógicas o éticas no se puede asignar las unidades de investigación aleatoriamente a los grupos. En el tipo de diseño transversal se utiliza con el objetivo de comparar diferentes grupos en momentos específicos del tiempo. No es posible obtener una conclusión general con este tipo de diseños, por el contrario, se mide una variable en un momento concreto. En cuanto al diseño longitudinal, pues estos consisten en seleccionar diferentes medidas de la variable para cada sujeto de estudio, los cuales pueden ser una persona o un grupo de personas que conformen una unidad.
En la presentación les hablaré acerca de la pregunta y los objetivos de una investigación cuasi experimental. En este tipo de diseño, la pregunta de investigación se formula en función de la hipótesis y los objetivos que se plantea el investigador. Cabe destacar que el objetivo de la investigación se centra en estudiar el impacto de los tratamientos y los procesos de cambio intra e interindividuales, a fin de conocer el efecto de la variable independiente. Un ejemplo de una pregunta de investigación para este modelo sería: ¿cómo cambia el patrón de sueño de los pacientes con problemas respiratorios antes y después de un nuevo tratamiento? Otro ejemplo que podemos citar sería: ¿qué puntaje obtienen los padres casados y solteros en una evaluación de habilidades de crianza antes y después de un curso de capacitación? Agradecemos su atención a nuestra presentación y los invitamos a reflexionar en las palabras de Thomas Huxley aquí citadas, con el fin de fortalecer nuestra labor investigativa.